No puedo. No sé dónde está. Ay, ya, empezamos. Buenas tardes a todos. Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva etapa del ciclo de conferencias Acceso a la Justicia y Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad. Nuevamente, hoy jueves 30 de julio, con todos ustedes, para seguir difundiendo los derechos de las personas con discapacidad. El día de hoy tenemos una actividad muy importante, de mucha importancia, y están con nosotros importantes personalidades que van a estar a cargo de la exposición, también en el panel. A todos ellos, nuestro profundo agradecimiento por unirse a esta actividad que venimos promoviendo desde Ayacucho, desde la Municipalidad Provincial de Huamanga. Igualmente, nuestro agradecimiento a la Comisión de Damas Invidentes del Perú, quienes forman parte de la comisión organizadora, a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, en la persona de la doctora Maruja Hermosa, nuestro agradecimiento también por unirse a este trabajo. Al CONADIS, nuestro agradecimiento por brindarnos las facilidades, el apoyo con la intérprete de señas, a nuestra amiga Mariela. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, ayudándonos en este trabajo, para que nuestros amigos con discapacidad auditiva también puedan formar parte de esta inclusión, de este trabajo. Sin más que decir, amigos, amigas, vamos a invitar al ingeniero Otto González Aronés, que es el gerente de desarrollo humano de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para que pudiera expresarnos algunas palabras de saludo, agradecimiento y de apertura de este nuevo ciclo de conferencias, Acceso a la Justicia y Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad. Ingeniero Otto, bienvenido, sus palabras. Gracias, Jacqueline. Bueno, en principio quiero saludar y reconocer a nombre del arquitecto Yuri Gutiérrez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, a los organizadores, ponentes y a todos los presentes en este evento, ¿no? En esta conferencia virtual sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Un saludo especial a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, a la doctora Maruja. También mencionar que en nuestro país y en nuestra región las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras para ejercer sus derechos. Un derecho efectivo como es el acceso de las personas a los sistemas, procedimientos, información y lugares utilizados por la Administración de Justicia. Este derecho ha sido reconocido en instrumentos internacionales, ¿no? Como es de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en su artículo 13. Reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes y dar por aperturado este evento muy, muy significativo para esta población vulnerable. Muchísimas gracias. Agradecer al ingeniero Otto por sus palabras. Y ahora vamos a invitar vamos a entrar netamente a nuestra actividad, invitando a la doctora Maruja Hermosa Castro, jueza especializada de la integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia con discapacidad esta tarde sobre el acceso a la justicia de personas con discapacidad.
Doctora Maruja, sus palabras y para que usted pudiera Gracias. exponer. Buenas tardes a todas y todos. Antes de empezar, reciban un cordial saludo de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que preside la señora Jueza Suprema Janet Tello Gilardi. Reciban de ella un caluroso y afectuoso saludo. Asimismo, quiero agradecer la organización y el desarrollo de esta actividad tan importante para nosotros, a Elizabeth Campos, directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, a Jacqueline, encargada del OMAPET en la Municipalidad Provincial de Huamanga, y a la presidenta de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, Rosa Meri, que sumando esfuerzos se unen a la Comisión de Acceso para hacer conocer las políticas institucionales que se vienen brindando, que se vienen implementando para progresivamente hacer realidad el tan ansiado cumplimiento de la igualdad y del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y en la que está muy vinculado al cumplimiento del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Bueno, primeramente dividiremos la exposición en dos partes, ¿no? Para empezar, las medidas o las políticas institucionales adoptadas antes de la pandemia y, bueno, las medidas que se han adoptado o que se vienen implementando a partir o dentro del contexto de la pandemia que golpea a nuestro país, al igual que a muchas latitudes, y que impacta profundamente en todas las actividades y de las cuales el Poder Judicial no es la excepción. Realmente, en el marco de nuestras actividades, a partir de enero del 2018, mediante resolución administrativa 010-2018 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se publicó el protocolo de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Este protocolo es fruto del consenso y del trabajo que surgió como iniciativa de la Corte Superior de Justicia de Puno y que se abordó con representantes de las 34 cortes del país, y además en este primer congreso se contó con la participación de la academia, de la sociedad civil, de organizaciones de personas con discapacidad, y fruto de ello salió este protocolo que, como les digo, señala los estándares mínimos de atención. A partir del protocolo se establecen pautas mínimas, ¿no? Es importante remarcar que a la fecha en que se promulgó y se publicó este protocolo, nuestro país aún no se había alineado al artículo 12 de la Convención. Es decir, este protocolo es anterior al decreto legislativo 384, pero ya desde esa fecha, ya el Poder Judicial ya se preocupaba por establecer el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y fomentarlo a manera de control difuso con algunas sentencias bastante conocidas por nosotros, como las del doctor Edwin Béjar, y además en las sucesivas capacitaciones que se impartían a través de la comisión, se fomentaba también ese control difuso para alinearnos a este reconocimiento de la capacidad jurídica. Posteriormente salió el decreto legislativo 384 y bueno, ya no es necesario acudir a un control de la convencionalidad o a un control difuso como lo hizo el doctor Edwin Béjar, sino que ya directamente nuestra legislación lo tiene interiorizado. En este protocolo se establece un marco de unas pautas mínimas de atención. Por ejemplo, se establece que el personal de mesa de partes establezca este contacto y brinde todas las facilidades que se requieran para remover todas aquellas barreras que se puedan presentar, para que evitar esas limitaciones que existen, ¿no?
Tal es así que se estableció, por ejemplo, que haya una sala de audiencias, se estableció también la implementación de rampas, se estableció también, en el caso de personas con discapacidad visual, que las notificaciones se hagan en sistema braille, y respecto de ello, por ejemplo, podemos puntualizar, ¿no?, que la Corte de Cajamarca lo tiene bien implementado, y así muchas cortes han venido trabajando en el marco de este protocolo y de las buenas prácticas que ellos mismos vienen realizando. Posteriormente, ya con la emisión del decreto legislativo 1384, surgió el reglamento de transición al modelo social, al modelo de apoyos y salvaguardias. En esta norma es importante, bueno, la implementamos nuevamente, es una disposición administrativa que ha sido consensuada, ha sido trabajada en mesas de trabajos, recibiendo todos los aportes, como les digo, de la academia, del CONADIS, de la Defensoría del Pueblo, de las organizaciones y de la sociedad civil, y todo ello ha ido sumando. En este reglamento, el 046-2019, se estableció, y de repente no es tan conocido, ¿no? Se estableció, por ejemplo, que para esta transición se exoneraba del pago de la tasa, y está implementado así, y esta norma ha sido recogida en la resolución administrativa que regula los aranceles 2020. Entonces, esto fue acordado allí, ¿no? El pago de la tasa para hacer esa adecuación del modelo de interdicción que antes se tenía al modelo social de apoyo. Luego se han continuado con nuestras actividades, y en cumplimiento de lo dispuesto en el protocolo, se vio la necesidad de implementar la alerta judicial para las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Según la resolución administrativa 066-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, las personas con discapacidad no solo tienen una atención preferencial al momento de formar una cola ante una mesa de partes, eventualmente cuando se reabre el servicio judicial, sino también que tienen una preferencia o una atención en el proceso. Es decir, para que medianamente se cumplan y se respeten estos plazos procesales. Pero para eso los jueces y las juezas necesitamos tener conocimiento de esa indicación, advertir esa situación, ¿no? Necesitamos tenerlo en concreto definido. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si nosotros no sabemos que probablemente esa víctima, ¿no?, es una persona con discapacidad visual, lo más regular y normal va a ser notificarle, y probablemente el notificador va a dejarla debajo de la puerta, y esta resolución judicial no va a ser accesible a esta persona. ¿Por qué? Porque no va a poder, la persona tiene que poner de conocimiento al juzgado, y en esta resolución administrativa se dice, ¿no?, que es alcanzando de repente su carnet de CONADIS, la resolución de CONADIS, o con una declaración jurada simple, y hacer conocer. ¿Para qué? Para que el juez adopte las medidas necesarias y dé un acceso a la justicia a las personas, ¿no? En este caso se tendría que disponer que se haga una notificación probablemente al equipo celular o a un medio electrónico, para que a través de los lectores pueda tomar conocimiento y acceder a esa información. Eso está en la resolución 066-2020, y allí se contiene un formato simple que ustedes lo pueden presentar y hacer conocer. En cualquier proceso en el que una persona con discapacidad esté, tiene que hacer conocer esto para que el juez haga los ajustes necesarios y pueda brindar un mejor servicio. Asimismo, ya ubicándonos en el casi entradas del estado de emergencia, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el formato en línea para la designación, el reconocimiento de apoyos y salvaguardias.
Este es un formato que va a permitir a una persona con discapacidad nombrar su apoyo en un proceso más simple y en línea. Todas estas medidas están encaminadas a brindar un mejor servicio a las personas con discapacidad y deben ser de conocimiento de los jueces, juezas y de todos los trabajadores del Poder Judicial, tanto administrativos como jurisdiccionales, y sobre todo de la sociedad en general, de los litigantes, quienes deben conocerlo para demandar su cumplimiento, ¿no? Para hacer advertir, ¿no? Si nosotros ya tomamos conocimiento que existe una alerta, entonces tendríamos que hacerla que se active. ¿Cómo es? Con ese formato a través de esta declaración jurada, si es que no se tiene la resolución administrativa de CONADE. Ya ubicándonos en el marco de la pandemia, básicamente las decisiones que se están adoptando son decisiones administrativas para reactivar los servicios judiciales. Nosotros sabemos que como país hemos estado en estado de emergencia prácticamente cerca desde 16 de marzo hasta la fecha, más de 4 meses, de los cuales 3 meses hemos estado en casi situación de inamovilidad. Esto ha afectado y ha golpeado a todos y todas de distinta manera, pero sobre todo en cuanto a los servicios judiciales, ha significado una paralización total, y por ello es que el Consejo Ejecutivo viene adoptando medidas para facilitar la reactivación. ¿Cuáles son esas medidas? El Poder Judicial, teniendo en cuenta que a efectos de evitar que las sedes judiciales se conviertan en focos infecciosos de transmisión o de contagio del COVID-19, ha ideado la Mesa de Partes Electrónica, que es una plataforma en la cual el litigante puede acceder las 24 horas del día a presentar su escrito, de tal forma que no tenga que constituirse a una sede judicial. Como le repito, pues eso significaría correr el riesgo de contagiarse. ¿Qué más se viene implementando a partir de las reactivaciones? A partir de las reactivaciones que se van a dar, se ha implementado también mediante el programa El Juez Te Escucha, un aplicativo para que los litigantes y los abogados puedan tener una cita con los magistrados, de tal forma que se evite que haya hacinamientos, ¿no? Sino que se concurra en casos excepcionales y de manera ordenada, conservando los aforos que garanticen la salud de los trabajadores y del público en general. ¿No? A través de este programa El Juez Te Escucha, se saca una cita para una entrevista con el juez, o también se puede hacer un pedido respecto del seguimiento de un proceso. Todo esto también está en la página del Poder Judicial. Asimismo, se vienen implementando los endosos electrónicos. Los endosos electrónicos que va a significar que las personas no tengan que concurrir nuevamente a las sedes judiciales para retirar su endoso, su depósito judicial, sino que tienen que ir directamente al Banco de la Nación para que hagan el cobro respectivo. Respecto de esto, por ejemplo, aprovecho yo para saludar a la Corte de Cusco, a la Corte de Arequipa, de Limasur y de Puente Piedra Ventanilla, quienes vienen implementando el endoso electrónico, y es más, lo han estado utilizando durante la pandemia, es decir, han estado endosando electrónicamente marzo, abril, mayo y junio, y han permitido que muchas personas puedan cobrar, no obstante que las actividades estaban suspendidas, ¿no? Eso es dentro de lo que se viene trabajando en el Poder Judicial. Además de ello, la Comisión de Acceso
a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad, viene implementando un aplicativo para dar a conocer a las personas con discapacidad los distintos procedimientos, como son alimentos, filiación, qué hacer ante estas situaciones, mediante un aplicativo que se puede descargar en el celular y a través del cual se le va a explicar cuáles son los pasos de este proceso. Este aplicativo no lo va a estar accesible en el celular en castellano, sino que también va a ser implementado en quechua. Y además va a contar con un intérprete en lengua de señas y va a estar en un formato accesible para que las personas con discapacidad visual puedan estar informadas sobre los procesos relevantes, ¿no? Como le digo, filiación, alimentos, violencia familiar, apoyos. Entonces, una persona y cualquier ciudadano puede acceder y se le va a dar esa información. Entonces, va a ser un aplicativo muy útil. Todo este aplicativo se viene trabajando y bueno, se viene trabajando y sobre todo quien está encargado y viene elaborando este prototipo que aún está en desarrollo es la Corte de Huánuco. Se está sociabilizando con las 34 cortes de justicia del país para posteriormente compartirlo con la sociedad civil, con la academia, con las organizaciones de personas con discapacidad y enriquecerlo. Y finalmente, luego de todo este trabajo, ya se va a dar su acabado final para que comience a ser funcional y ser de aplicación. Todas estas actividades, como les digo, están encaminadas a lograr que el acceso a la justicia, a remover todas aquellas barreras que limiten el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales de las personas con discapacidad. Busca remover todas estas barreras. Y si bien es cierto, estas barreras no han sido del todo removidas, es progresivamente que se han ido adoptando y tomando decisiones para erradicarlas. Y lo que nos ha generado esta pandemia es sencillamente despertar con un nuevo reto y un compromiso para brindar el servicio judicial de una manera accesible a todas y todos. Respecto del protocolo de atención judicial, es la herramienta básica que debemos tener los jueces y las juezas al momento de impartir justicia. Este protocolo lo que busca es dar unos lineamientos básicos, ¿no? Referido a los ajustes razonables, a unos lineamientos referidos a los enfoques de derechos con los que debe resolver el juez, y asimismo señala unos alcances referidos a, dependiendo la diversidad de la persona, ¿no? Si es una persona con discapacidad visual, si es una persona con discapacidad auditiva, si es una persona con discapacidad psicosocial, etcétera. Por ejemplo, para una persona con discapacidad auditiva, si requiere intérprete en lengua de señas, se puede solicitar y es de manera gratuita. Esto, si ya estamos tomando conocimiento de esta posibilidad de contar con un intérprete en lengua de señas, tendríamos que hacerlo saber al juez para que en la audiencia con anticipación haga los requerimientos respectivos y solicite que la administración de la Corte facilite ese intérprete en lengua de señas o se coordine con el CONADIS para que se pueda realizar esa audiencia sin vulnerar los derechos de la persona con discapacidad auditiva, de tal forma que de manera autónoma pueda ejercitar su derecho. El derecho de acceso
a la justicia es un derecho básico, es un derecho en sí mismo fundamental y a la vez es un derecho herramienta porque sirve para ejercitar otros derechos, ¿no? Por eso es en esta, dada esta trascendencia, es que se ha puesto énfasis en la Convención en obligar a los estados a adecuarse para garantizar esta igualdad y este acceso a todas las personas sin discriminación alguna. La Convención no distingue entre la diversidad de una persona y otra, es decir, no distingue entre una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad psicosocial. El artículo 12 no hace ninguna distinción, por eso estos derechos se deben brindar sin ningún tipo de discriminación. Asimismo, en el protocolo se pone énfasis en la necesidad de establecer o de redactar las sentencias y las resoluciones a través de un lenguaje claro y sencillo. Es bastante conocido que los jueces y las juezas, bueno, y los abogados también en general, utilizamos un lenguaje enredado, antiguo, desfasado, y a veces utilizamos muchos términos jurídicos y eso dificulta la comprensión de la resolución. Entonces, dentro del protocolo también se ha señalado que se ha recomendado que se haga una redacción de manera clara y sencilla para que el mensaje llegue de manera más directa y pueda ser comprendido por todos y todas las personas, independientemente del oficio que tengan, ¿no? Debemos redactar pensando en que nuestra resolución no va a llegar, o bueno, va a llegar al abogado, pero el destinatario final puede ser una persona que es ingeniero, que es comunicadora, que es ama de casa. Entonces, la resolución tiene que ser comprendida de manera autónoma por esa persona que ha acudido a nuestro sistema de justicia. Asimismo, en cuanto a las personas que cometen ilícitos penales, ¿no? A las personas con discapacidad que cometen ilícitos penales, la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad viene trabajando en el área penal y también se está sensibilizando y difundiendo estos protocolos a los jueces penales, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es armonizar las políticas institucionales en materia penal con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Eso también es uno de nuestros grandes objetivos y que está previsto en el protocolo. Todas estas medidas se han venido implementando progresivamente. Hay un compromiso muy serio y muy profundo por parte de la comisión y que involucra a los jueces y las juezas del Poder Judicial. Yo puedo remarcar el trabajo que se realizó y que a iniciativa y a propuesta de la Corte de Puno y que terminó en el protocolo de atención judicial para las personas con discapacidad. Puedo también felicitar y saludar ese gran compromiso desplegado por la Corte de Huánuco en implementar este aplicativo que esperamos pronto poder sociabilizar con todas y todos ustedes y recibir todas aquellas opiniones para que tengamos mayor información sobre cómo acudir a los servicios judiciales y así todas las medidas que venimos implementando siempre las estamos haciendo de manera recibiendo de manera muy receptiva, ¿no? Recibiendo todos los alcances y todas las propuestas para mejorar estos lineamientos que finalmente el objetivo que persiguen es brindar un mejor servicio de justicia a las personas con discapacidad. Esperamos que todas estas medidas que se vienen adoptando sean una nueva oportunidad para caminar rumbo al 2021 por un país mejor,
con igualdad y por una justicia para todas y todas en igualdad de condiciones. Ese es el objetivo, ese es el objetivo que queremos alcanzar. Ese es el gran reto que se viene asumiendo a puertas del 2021 y que esperamos lograr con el apoyo y con los aportes de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora Maruja, por su exposición. Ha estado muy claro todas las acciones que vienen implementándose para el acceso a la justicia de personas con discapacidad. Usted en su exposición ha sido bastante clara, ha referido las medidas, los mecanismos que se están implementando y creo que eso es bueno, ¿no? Hay que pensar siempre en la diversidad, tener en cuenta que en las personas con discapacidad es toda una variedad, ¿no? Personas ciegas, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad intelectual, que también necesitan el ajuste de los materiales para que sea material accesible, para que sean de fácil entendimiento para nuestros compañeros. Muchas gracias, doctora Maruja, por su exposición. Y ahora vamos a invitar a la Defensoría del Pueblo, al doctor David Gustavo Pacheco, a quien queremos también agradecer profundamente, porque la Defensoría del Pueblo de Ayacucho siempre está al lado de la población con discapacidad, está al lado de las actividades que nosotros realizamos desde la OMAPE, desde la Comisión Multisectorial. Ellos siempre encantados, dispuestos a poder apoyar en todo lo que se refiere para trabajar en favor de las personas con discapacidad. Doctor David, agradecerle profundamente por todo el apoyo, por todo el trabajo que la Defensoría viene realizando, y esta vez le invitamos, por favor, a poder, ahora usted es parte del panel, expresarnos y darnos sus comentarios con relación a esta importante actividad y al acceso de justicia de las personas con discapacidad. Estimada Jacqueline, muchas gracias. Desde la Defensoría del Pueblo, nuestro aprecio, nuestro cariño para todo el equipo que trabaja en pos de nuestra población con discapacidad. Queremos también saludar a la doctora Hermosa por vuestra brillante exposición. Nos ha dejado muy en claro todo el esfuerzo que ha emprendido el Poder Judicial para poder acercar y ser esa entidad de puertas abiertas para el acceso a la justicia, especialmente en estos tiempos tan difíciles de pandemia, de enfermedad. Quiero también desde la Defensoría del Pueblo saludar la presencia de cada uno de quienes se interesan porque podamos seguir informando el trabajo en favor de la población con discapacidad, pero también proponiendo, sugiriendo, evaluando, reflexionando. La doctora Hermosa nos ha dejado claro cuáles son las políticas que se han instaurado y dentro de todo lo que ella nos ha informado el día de hoy, quiero también compartir esta decisión que de hecho ya se había recogido en un decreto supremo hace algunos años atrás, de evitar que las sentencias que dicta el Poder Judicial solamente puedan ser mejor entendidas por un abogado o por una abogada. En la Defensoría del Pueblo hemos tenido muchas veces cantidad de recurrentes que vienen con su sentencia, con su resolución judicial en manos para pedirnos que por favor les expliquemos qué quiere decir la jueza, qué quiere decir el juez. Y esto es especialmente importante porque el Poder Judicial resuelve sobre la vida, sobre el proyecto de vida, sobre los derechos de una persona en sus sentencias. Y si esa sentencia, al ser trasladada al ciudadano que ha buscado acceder a la justicia, no se comprende, no se logra entender, entonces realmente no estamos brindando el servicio judicial conforme a las expectativas de la población. Esto ha cambiado, esto ha variado mucho, pero también en su momento tuvo que ver con las exigencias que tenía, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ya extinto, puesto que les exigía a los jueces y fiscales que sus documentos fueran tan técnicos
citando doctrina especializada, jurisprudencia dominante, que incluso en muchos casos parecía que utilizar latinazgos, aforismos, lenguaje no inclusivo era mucho mejor, ¿no? Claro, como abogado, como abogada, como magistrado, pero en realidad, más allá del cargo, somos servidores civiles, y en esa línea nuestra actuación debe ser lo más sencilla, sin perder obviamente esa redacción que recoja la normativa vigente, pero lo más sencilla posible para que todos lo podamos entender, para que una decisión del Poder Judicial la entienda la población y sepa qué es lo que ha resuelto en este caso nuestro Poder Judicial, pero especialmente para que la persona que es parte en ese proceso entienda, sin necesidad de un abogado, sin necesidad de una abogada. Obviamente hay muchos temas que exigen la presencia de un letrado en derecho, pero la idea es que tengamos ese conocimiento de qué está ocurriendo con nuestra vida, con la decisión que han tomado acerca de nosotros. Y esto no solamente con la redacción de las resoluciones judiciales. Hemos venido insistiendo en que, por ejemplo, también se tengan traductores, intérpretes del lenguaje de señas, por ejemplo. Tenemos personas con discapacidad sonora, tenemos personas que son sometidas a un proceso judicial como víctimas o como imputados, como demandantes, demandados, que tienen una discapacidad motora, visual, auditiva, y requieren pues de un intérprete del lenguaje de señas, por ejemplo, o de resoluciones que puedan dictarse en sistema Braille. Pero claro, todo es actualmente nuevo porque antes no ha estado expuesto así, ¿no? Son cambios que nos traen todo este fenómeno, quiero llamarlo en ese término, porque pareciera que fuera algo extraño hablar de inclusión, todavía incluso en algunas entidades, ¿no? Entonces, resaltamos lo que nos ha expuesto la doctora Hermosa en el sentido de que el Poder Judicial se está haciendo mucho más accesible en cuanto a los pronunciamientos que dicta para la población, especialmente personas con discapacidad. Y durante esta cuarentena también hemos tenido desde la Defensoría del Pueblo la atención de personas privadas de su libertad con discapacidad. Es decir, internos, internas dentro de un penal, de un establecimiento penitenciario. Acá en la región tenemos 2 establecimientos penitenciarios, tanto en Huamanga, provincia, como en Huanta. Y hemos tenido que intervenir en casos donde el interno, la interna, tenía una discapacidad, por ejemplo, auditiva. Y para poder entenderse con el abogado defensor público que se le había asignado, hacía falta un intérprete. Entonces es importante también de que el acceso a la justicia no solamente desde el Poder Judicial sea más respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad, sino también desde los establecimientos penitenciarios y especialmente desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tiene a su cargo el área de defensa pública y acceso a la justicia. Esto es importante porque no solamente se trata de una persona privada de su libertad, sino que de una persona en situación particular de vulnerabilidad. Y en esa línea, la Defensoría del Pueblo también ha alcanzado una serie de recomendaciones, exhortaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Instituto Nacional Penitenciario, para que procuren establecer mecanismos que le permita a una persona privada de su libertad con discapacidad tener conocimiento del estado de su proceso y defenderse mejor, tener las herramientas legales más cerca de ellos, ¿no? En ese sentido, estimados amigos, estimadas amigas, desde la Defensoría del Pueblo, saludamos todos estos avances que se dan en nuestro sistema de justicia, estos cambios que está emprendiendo el Poder Judicial para permitir a una persona con discapacidad tener con mayor facilidad conocimiento de su proceso. Y lo propio con el Ministerio Público, ya que estamos hablando de este contexto de acceso a la justicia, ¿no? Donde hace falta todavía que nuestras fiscalías cuenten con intérpretes de lengua de señas, que incluso también se puedan dictar disposiciones o requerimientos en determinados casos con sistema Braille para partes de una investigación que tengan una discapacidad visual.
Recordaremos que hace unos 2 o 3 años atrás se hicieron famosas las resoluciones que se dictaron en la región Puno, en quechua y en aymara, ¿no? Que por primera vez se dictaba una sentencia judicial en quechua o en aymara. Y esto era bien visto, bien recibido por la nación quechua, la nación aymara, porque ya podían ellos en su propio lenguaje entender la posición del magistrado. Y lo mismo está ocurriendo y lo mismo debe continuar con los pronunciamientos del Poder Judicial que se dicten para personas con discapacidad. Y en el plano laboral también es sumamente importante, porque muchas de las personas con discapacidad son demandantes ante el Poder Judicial por vulneración de sus derechos laborales. Y ahí también debemos tener un especial cuidado, más aún en este tiempo de crisis económica, donde el Poder Judicial se erige como una institución que va a hacerle justicia a una persona con discapacidad que ha sido despedida indebidamente, arbitrariamente, a una persona con discapacidad a quien se le debe los pagos de una remuneración, los pagos de sus beneficios laborales, CTS, vacaciones truncas, remuneraciones impagas. Bajo este contexto, estimada Jacqueline, doctora hermosa y amigos, amigas que nos están acompañando, la Defensoría del Pueblo también renueva su compromiso de seguir al lado de la población, atendiendo sus quejas, trasladándolas a las entidades competentes en el sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, el INPE, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de reponer derechos y permitir que la justicia sea más accesible cada día para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, doctor David Gustavo, por su participación. Efectivamente, esta situación de la pandemia que ahora venimos viviendo, una situación difícil que ha puesto en una, valga la redundancia, situación difícil a nuestro país y por supuesto a las personas con discapacidad. Se han evidenciado muchísimas cosas negativas para toda la población, más para aquellos que están en condición vulnerable, ¿no? La violencia familiar, la violencia de género, la exclusión, la discriminación se ha evidenciado mucho más en estos sectores vulnerables. Y sí, efectivamente, hay muchas cosas que se están avanzando, que se están implementando en diversos espacios, como en el Poder Judicial. Sin embargo, todavía hay acciones que se tienen que realizar, que se deben hacer en todos los espacios. En la Corte Superior de Justicia de acá de Ayacucho, no cuentan con intérpretes de señas. Hay una necesidad, y cuando hay compañeros con discapacidad auditiva, tienen la dificultad de poder manifestar su comunicación, su expresión, qué cosa es lo que ellos quieren. Y a falta de un intérprete de señas acá en Ayacucho, de repente están siendo entendido de una forma diferente su sentimiento, ¿no? Entonces, hay mucho todavía que trabajar, hay muchas cosas todavía que hacer desde todos los espacios, ¿no? Hay que procurar, y el objetivo justamente de estas actividades es poder sensibilizar no solamente a la población huamanguina, sino a todas las autoridades, a los funcionarios, a todos quienes tienen que trabajar el tema de discapacidad, puedan tener una mirada diferente, una mirada inclusiva, y ver que en la comunidad, en la sociedad, hay una gran variedad de personas, y entre ellos las personas con discapacidad, para quienes hay que tomar mecanismos y hay que hacer acciones que puedan contribuir a que ellos ejerzan sus derechos, a que ellos sean incluidos y puedan acceder, como cualquier otra persona, a los servicios que brindan estas instituciones. Agradecerle, doctor Gustavo, agradecer a la doctora también Maruja, porque ha hecho una exposición muy clara para que nuestros panelistas y quienes nos siguen por el Facebook puedan entender y ver estos avances que se está realizando desde el Poder Judicial, desde el programa de acceso a la justicia. Dicho esto, vamos a invitar a nuestros amigos, compañeros que están en la plataforma, a quienes también agradecemos por haberse unido a esta actividad. Si alguien, estamos ahora en el momento de preguntas y respuestas. Si hay compañeros que quieren expresar alguna pregunta, por favor los invitamos a que puedan manifestarlo, a que alcen la señal en el equipo, alcen la manito
o si son personas con discapacidad visual, puedan comunicarnos abriendo el audio de su equipo para que pudieran de forma oral expresar lo que ellos quieran preguntar. Buenas tardes. Gino. Buenas. Hola, aló. Aló. Buenas tardes. Sí, una pregunta. Te escuchamos, Gino. Sobre la ley 29524 del año 2010 acerca de las personas sordociegas, hasta ahora no escucho ningún apoyo de parte de... Gino, termina. De parte de la justicia a una persona con discapacidad. Hasta ahora no escuchamos si el Estado reconoce a este tipo de discapacidad, ya que la ley 29524 lo estipula. Gracias, Una Gino. pregunta a la doctora Maruja Hermosa, por favor. Gracias, Gino. Gracias. Vamos a trasladar tu pregunta a la doctora Maruja para ver si en relación a las personas sordociegas se está haciendo alguna implementación. Doctora Maruja. Mire, cada caso tiene que ser atendido de manera particular y especial, atendiendo a la diversidad. El protocolo manda, básicamente dentro de los estándares de la discapacidad auditiva, ahí se ha señalado un intérprete en lengua de señas, pero atendiendo al mandato del artículo 13 de la Convención, si una persona sordociega requiere un intérprete en lengua de señas táctil, ese es obligación del Poder Judicial en facilitarlo, en proporcionarlo. Por eso es muy importante que todos los ciudadanos y las ciudadanas sepan que existe una alerta judicial para personas con discapacidad, porque nos va a permitir que los jueces y juezas de antemano adoptemos las decisiones necesarias para dar respuesta al caso en concreto, para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Ya no estaríamos hablando, volviendo a la pregunta del señor Gino, ya no estaríamos hablando de un intérprete en lengua de señas, sino un intérprete en lengua de señas táctil para que pueda comunicarse con esa persona con sordociega, ¿no? Entonces, todo eso, por eso es muy importante que todos estemos conociendo nuestros derechos para que podamos solicitarlos. Gracias, sí, doctora Maruja. Efectivamente, en lo que yo estoy entendiendo es compañeros con discapacidad. Lo importante es que tenemos que dar a conocer que somos personas con discapacidad para que aquí los magistrados o los funcionarios sepan que nosotros somos personas con discapacidad y en esa condición ellos puedan realizar los ajustes razonables. Seguidamente vamos a darle, ya tenemos personas que han pedido la palabra. Está Rómulo y después va a hablar nuestro amigo Guido, que es una persona sorda, y ahí le vamos a pedir a Mariela, por favor, que nos ayude con la interpretación. Rómulo. Adelante, Rómulo. Activa tu audio, Rómulo. Activa tu audio, Rómulo. Mientras Rómulo active su audio, pasamos a Guido, por favor. Guido.
Guido, puedes... Activa tu video, Guido, para que pueda ayudarte Mariela. Aló. Rómulo, ¿tienes la palabra? Sí. Sí, gracias. Decía, la disertación de la doctora Marujas ha sido clara y precisa. De alguna manera, el protocolo en el Poder Judicial es un avance para nosotros, las personas con discapacidad. Sin embargo, para que esto sea efectivo, tiene que haber pues una evaluación, ¿no? Entonces, la consulta sería la siguiente. ¿Cuál, en todas las Cortes Superiores, de qué manera este protocolo va avanzando, ¿no? Seguramente cada año están haciendo una evaluación y en función a eso se están haciendo las recomendaciones para que implementen este protocolo. ¿Cuántas Cortes Superiores tienen intérprete de señas? ¿Cuántas Cortes Superiores tienen acceso con rampas? ¿Cuántas salas están rotuladas? Etcétera, etcétera. O las mesas de parte son accesibles para personas con discapacidad en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa sería la consulta, ¿no? ¿De qué manera se está haciendo el seguimiento para que este protocolo se dé cumplimiento? De manera que en un mediano plazo todas las Cortes Superiores cumplan con este protocolo de manera que las personas con discapacidad tengamos acceso a igualdad de condiciones, al igual que el resto de la población. Gracias. Gracias, Rómulo. Muchísimas gracias por la pregunta, Rómulo. En efecto, si bien es cierto, nosotros tenemos el protocolo de atención judicial, el 010-2018, en las 34 Cortes Superiores existen comisiones distritales que vienen implementando el protocolo para quienes se les asignó presupuesto para implementar las rampas, para implementar las sillas de ruedas. No se desconoce que efectivamente algunas sedes judiciales no son locales propios, son locales alquilados, que no tienen esa accesibilidad que quisiéramos, pero para eso en el protocolo también se ha establecido que en esos casos en donde no haya un ascensor o no sea accesible, ¿no? El juez, el secretario judicial pueda atender a la persona y dar la información que se requiera, ¿no? Eso también se ha establecido, porque definitivamente el tema de infraestructura no solo es un problema del Poder Judicial a nivel Perú, sino que todos los poderes judiciales del mundo lamentablemente no cuentan con el presupuesto necesario y estas políticas, sobre todo si demandan gastos económicos, no se implementan a cabalidad, ¿no? Pero se viene trabajando en ello, como les digo, además de la Comisión Nacional Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en Lima hay 34 comisiones en todos los distritos judiciales que vienen implementando estas políticas, ¿no? Con estos lineamientos. O sea, la Comisión de Acceso trabaja no solamente removiendo estas barreras de infraestructura, ¿no? Sino también en coordinación con las demás cortes distritales se trabajan documentos que sirven de guía o de política institucional. También se brindan estas capacitaciones de manera descentralizada, como la que estamos teniendo hoy día con la Comisión Distrital de Ayacucho, el OMAPED, la Municipalidad Provincial de Huamanga, para sensibilizar y que los jueces, las juezas y el personal tomen conciencia en brindar un servicio accesible a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, en eso se viene trabajando. Antes de la pandemia, bueno, teníamos conocimiento que la Defensoría del Pueblo iba a realizar una supervisión, pero lamentablemente con la pandemia se ha interrumpido y también se vienen revisando de manera y realizando de manera sostenida capacitaciones a todos los jueces y juezas a través de las plataformas virtuales, ¿no? A través de la Academia Nacional de la Magistratura, se va a capacitar a jueces y fiscales del país, a través de la
de la plataforma de la Gerencia de Capacitación del Poder Judicial, y a través de diversas plataformas a donde nos invitan, nosotros estamos haciendo llegar todas estas políticas para que progresivamente, conociendo las personas con discapacidad sus derechos, los puedan exigir, y conociendo los jueces y las juezas, cumplan con su rol de acuerdo a los lineamientos que se vienen implementando desde la comisión, y que básicamente nos remiten al mandato convencional. Gracias, doctora. Ahora le vamos a dar pase a Guido Gilmar Gamarra. Él es una persona sorda. Mariela, por favor, si activas tu micrófono para ayudarnos. Guido, te escuchamos. Muy buenas tardes con todos, mis amigos que están aquí presentes, al Poder Judicial. Les quiero dar también, extender ese saludo a todos los responsables del MAPE de Ayacucho, a los encargados, porque lo que quiero exponer aquí es que las personas con discapacidad auditiva a través de la Asociación de Sordos de acá de Ayacucho, hay muchas quejas acerca del acceso al trabajo o vulneración al trabajo. Porque también nosotros nos comunicamos en la lengua de señas y requerimos también de un intérprete. Yo, por ejemplo, trabajo en un UGEL. Soy auxiliar técnico. Y hago trabajo de oficina. Lo que dificulta dentro de mi trabajo es el acceso a la comunicación, porque se requiere a informar, por ejemplo, así como hay el acceso a través de los idiomas del quechua, esas adaptaciones que hay en diferentes instituciones, yo también necesito en el acceso de la comunicación que se facilite también mi lengua. Y también nuestro pago es reducido. En esa parte también sentimos vulnerados los derechos de las personas sordas. No tenemos igualdad de derechos psicológicos y no tenemos acceso a nuestra comunicación a través de la lengua. Y también, por ejemplo, es vulnerado nuestros pagos a través de la AFP. Recibimos poco. Es una burla lo que vemos a través de muchas personas con discapacidad auditiva que son vulnerados en cuanto a los beneficios que tienen de las empresas que le dan sus pagos de FP, a pesar de tener varios años de servicio. Lo que quiero expresar es la frustración que sentimos en esta oportunidad, ¿no? Está mintiendo, pero si su mamá comenta que le llevaron mariachis a la escuela. Perdón, en esa parte se me ha congelado. Bueno, se le ha ido el internet. Sí.
Vemos que no hay un progreso en cuanto a las oportunidades laborales para las personas con discapacidad auditiva. Eso es lo que quiero también compartir con ustedes. Bueno, No sabemos también cuántas personas con discapacidad auditiva. Y ahora a raíz del coronavirus también ha habido muchos fallecimientos de personas sordas. Es importante saber, estar al tanto acerca de cómo podemos evitar esa falta de información también. Yo estoy preocupada por mi salud, por mi vida, por la de mi familia, por la de mi esposa, que nos debemos mantener en casa. Estamos preocupados por eso, también porque eso nos trae preocupación acerca de nuestros ingresos, pero nos mantenemos en casa. El tema de salud, como les mencioné, también nos niegan el acceso a acceder a seguros. Yo, por ejemplo, con eso a raíz del COVID, también me preocupo si es que puedo enfermarme o puedo ser contagiado. Como puedo acceder también con facilidad a medicamentos, ¿no? Es importante también tener el acceso a medicamentos. Por ejemplo, si tengo dolores ahora de espalda, llamo al centro de salud para que puedan acceder a nuestras peticiones, pero no, lamentablemente los únicos medios de comunicación a veces son a través de teléfonos de oficina, ¿no? Y es un poco difícil acceder a esos servicios. Y también estoy preocupada también acerca de la interpretación, que también nos falta. Acá, por ejemplo, sí se está dando, eso los saludo y los felicito, pero aún es necesario tener intérpretes en diferentes lugares. Y también están muy alejados los intérpretes para poder acceder a ellos. Y hay también intérpretes o personas oyentes que nos roban oportunidades laborales porque sabiendo, aprenden la lengua de señas, ellos comienzan a enseñar la lengua de señas y no permiten que personas sordas podamos ser los que enseñemos la lengua de señas y se nos niega el acceso a poder tener un ingreso por ello, ¿no? A través de la Federación de Sordos Mundial y WASDI se dice mucho de que la lengua de señas es el idioma de las personas sordas y ellos son los únicos que pueden ser los maestros de la lengua de señas. Quiero referirme ahora a la ley que habla acerca de la lengua de señas, el reconocimiento de la lengua de señas. Hablando de la Federación Nacional de Sordos, ¿no? Hemos compartido también nuestros ideales con la Federación de Sordos y queremos también fortalecer a la comunidad sorda del Perú para que también podamos trabajar unidos con las diferentes comunidades sordas. Porque el Ministerio de Educación a veces nos tiene aún pendientes y solo coordina con las personas oyentes y es necesario que trabaje con la comunidad sorda para que así podamos mejorar la educación de la comunidad sorda. Mariela, ¿puedes decirle que sea breve? Se ha extendido en su... Por favor. Bueno, eso es lo que quería compartir y ojalá, bueno, que hemos podido compartir para poder mejorar. Muchas gracias por esta oportunidad y a la doctora Maruja Hermosa. Muchas gracias, Gilmer, y efectivamente hay una gran brecha en cuanto a accesibilidad y que impacta a todos los sectores, ¿no?
Hoy hemos conversado sobre las políticas que estamos adoptando dentro del Poder Judicial. Nosotros como comisión somos jueces y juezas que en adición a las funciones trabajamos implementando estas políticas en el Poder Judicial porque estos protocolos son vinculantes a nosotros. Pero le comento que también articulamos con otros sectores, ¿no? Tal es así que hemos articulado con el Senareve a través del Minedu y hemos organizado cursos, antes de la pandemia, cursos para capacitar en el lenguaje, en interpretación en lengua de señas, a nuestro personal de mesa de partes de la Corte Suprema y de algunas sedes. Bueno, estas capacitaciones se iban a descentralizar, pero lamentablemente nos tocó la pandemia, ¿no? Y así estamos sumando, ¿no? Hay esfuerzos que se van sumando en aras a lograr esta accesibilidad y en conseguir la tan ansiada igualdad. Pienso que es el gran reto que se ha asumido como país de cara al 2021, en que se conmemora el bicentenario de nuestra independencia. Pienso que como país nos toca asumirlos porque somos el primer país que reconoció la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y en esa línea creo que tenemos que avanzar. Otros países nos están mirando para lograr esa armonía en el marco de la convención. Nosotros estamos dando las primeras pautas y bueno, con todas las limitaciones que como país tenemos, ¿no? A lo que se suma la pobreza, ¿no? Pero sí no podemos desconocer esa situación, ¿no? Que se vive y respecto a esos costos que demandan tener un intérprete en lengua de señas, ¿no? Para dar una información. Por eso yo saludo y felicito que algunas empresas del sector privado ya están realizando comerciales en lengua de señas. Ya se están dando cuenta que tienen que brindar y dar su mensaje comercial a todos y todas los peruanos, ¿no? O sea, ya están entendiendo y pensando en la diversidad. Yo pienso que poco a poco todos vamos a apuntar hacia ello. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas. Vamos a pedirles que por favor hagan lo más breve posible la pregunta y vamos a invitar a Elizabeth, por favor, que ha levantado la mano y quiere hacer la pregunta. Elizabeth. Sí, muchas gracias, Jackie. Doctora Hermosa, quería preguntarle respecto a la implementación del protocolo. Tengo entendido que el Poder Judicial está trabajando el tema del acceso a la información para personas usuarias de lectores de pantalla, para personas con discapacidad visual. Si nos cuenta un poco esto, cómo van haciendo, cómo va haciendo la comisión, la incidencia dentro del mismo Poder Judicial para que realmente los portales sean accesibles para todos. Gracias por la pregunta, Elizabeth. Y sí, efectivamente, pensar en la diversidad nos cuesta y nos cuesta en todos los estamentos, ¿no? Gilmar lo ha señalado y bueno, tú pones hincapié, ¿no? Nosotros como comisión trataremos de que todas las políticas que se implementen para brindar los servicios judiciales sean accesibles, ¿no? Hoy día advertíamos, curiosamente, que a veces se exigen códigos CAPTCHA cuando podrían ser puestos de manera sonora para las personas con discapacidad visual. Entonces, son cuestiones que sobre la marcha trataremos de superar. Como les digo, se ha capacitado y por intermedio de la Comisión de Damas Invidentes de Perú, de Accesine, se capacitó en su oportunidad al personal de prensa y de imagen de la Corte Suprema y de las 34 Cortes Superiores enlazados, pero el personal a veces rota y rota bastante, entonces se aprende y luego es nuevo personal y son cuestiones que se tienen que ir superando y corrigiendo, ¿no? Lo bueno es que tenemos activadas todas las alertas para encaminarnos, como les digo, a esa accesibilidad.
creo que es el gran reto que como país nos corresponde. Pienso que el Poder Judicial, dentro de las limitaciones y todas las precariedades en cuanto al presupuesto que tiene, está adoptando medidas positivas y bueno, felizmente contamos con todos ustedes y todas las asociaciones involucradas, quien de una u otra manera nos dan una mano para guiarnos hacia ese objetivo. Gracias. Gracias, doctora. Efectivamente, hay que trabajar mucho, nos falta mucho todavía, porque en verdad, como dice usted, somos una gran diversidad, ¿no? Y en lo posible hay que incluir a la mayoría de las personas. Aquí también la señal nos está jugando algo mal con nosotros, y que la máquina acá que utiliza el personal de apoyo está que se sale del Zoom. Vamos a, por favor, invitar, querían preguntar, y acá hemos perdido el control porque la ha sacado el Zoom, el internet, acá la señorita que nos está apoyando. ¿Alguien más quería preguntar, por favor? Si podemos hacerlo para unas cuantas preguntas más para terminar nuestra actividad. Sí, buenas tardes. Sí, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. La que le hablo es, soy de la región de Ucayali, tengo la discapacidad es motora, y bueno, mi pregunta sería a la doctora, ¿no? Maruja, preguntarle, mira, yo soy técnica de enfermería, y de las cuales preguntarle a ella cómo, dice, según acá me dice en el trabajo, me dicen que la persona con discapacidad no estamos dentro de la vulnerabilidad. O sea, tengo compañeros que con esta pandemia que vino, pusieron en cuarentena, ¿no? Ya por motivo de mayor de edad, que tenían 65, hay personas que tenían problemas de asma, diabetes, bueno. Y yo, que soy una persona con discapacidad, de las cuales mi discapacidad con el pasar de los años, un poco que hubo complicaciones. Y a mí me operaron el año pasado, de las cuales actualmente yo me estoy movilizando con un andador. Y de las cuales a mí me mandaron también a hacer mi cuarentena porque legalmente iban a atender emergencias. Pero actualmente, desde este mes de junio, el 7 a mí me llamaron. Bueno, según el jefe me dice que yo no estoy, o sea, no está claro lo que dentro una persona con discapacidad sea vulnerable, porque según él yo no tengo ningún otro riesgo, ¿no?, a contagiarme con lo que es el COVID. Y de las cuales yo eso lo quería consultar. Bueno, yo lo que tengo conocimiento es que sí estamos dentro, hay varios compañeros, ¿no?, con discapacidad. Mi pregunta sería que si eso yo realmente con mis derechos, yo siempre lo estoy diciendo al jefe, pero él dice que no. Yo quisiera que hacer una pregunta a ella, ¿no?, como doctora, que es a la doctora Maruja. ¿Qué tal? Buenas tardes, Kelly. La internet nos está fallando, nos haciendo una mala pasada. Hay una resolución administrativa que fue modificada, la 239-2020 del MINSA, y que modificaba y que establecía los supuestos, ¿no?, de las comorbilidades, ¿no?, para esto del COVID. Establecía la edad de 65 años, obesidad de 40 de IMC, hipertensión no controlada, y son unos supuestos cerrados, entiendo. Entonces, yo creo que su jefe o usted tendría que ver si coincide en alguno de estos supuestos, ¿no? Porque la resolución ha establecido que estas personas, como son personas de riesgo, tengan que hacer trabajo remoto sí o sí de manera obligatoria, pero también la resolución habla en líneas generales que en el marco de esta pandemia se tiene que dar preferencia a ese trabajo remoto. Por eso le digo, tendría que revisar esos supuestos. Me hubiera gustado encontrar la norma exacta, pero sí está establecido, ¿no? Y
y esa resolución cerró. Al principio hablaba del 30 de IMC, luego lo modificó al 40 de IMC. Al principio hablaba de cualquier hipertensión, pero después dijo y acotó que era una hipertensión no controlada. Entonces tendría que usted revisar en cuál de los supuestos está para pedir, ¿no? Por ejemplo, yo le estoy revisando ahorita la primera norma y bueno, pues ahí establece, ¿no? No han consignado enfermedades cardiovasculares, enfermedades diabetes, mellitus, obesidad, asma. Son algunas enfermedades que han consignado dentro de estas personas de riesgo. Gracias, doctora Maruja. Ya estamos casi al final. Vamos a tener una última pregunta de Milagros. Por favor, Milagros. Buenas tardes, señora Jackie, y agradeciendo por la oportunidad a la doctora presente ahí. Mi consulta va, si bien es cierto, también hay una población de niños con discapacidad y el hecho es que hay madres de familia que van pues a las instancias judiciales para pedir por alimentos de sus niños. Mi consulta es si hay alguna facilidad para ellos, porque si bien sabemos los niños con discapacidad pues tienen mayores necesidades y a veces las mamás cuando se encuentran solas pues no pueden ni salir a trabajar porque lamentablemente pues no hay ni guarderías para los niños que el Estado les pueda facilitar y las mamás se ven en mayor necesidad. Entonces mi consulta es cuáles son las facilidades que se les da a las madres cuando ellas hacen una demanda por alimentos. Mira, Milagros, muchas gracias por la pregunta. Me permite un poquito dar a conocer mejor, quizás no lo expliqué bien, ¿no? La alerta judicial para las personas con discapacidad, la resolución administrativa 066-2020. En esta directiva se anexa un formato que uno lo puede imprimir si es que no tuviera la resolución de CONADIS, el certificado de discapacidad, ¿no? En este formato usted puede completar, ¿no? Como su hijo, los nombres de su hijo, tiene discapacidad auditiva, discapacidad física, en qué porcentaje usted lo indica, y el juez tiene que activar esta alerta para brindarle un servicio de justicia que sea más célere, ¿no? Y esto, como le digo, está en esta resolución 066-2020, pero también ya es un mandato que indicaba el protocolo, ¿no? De esa preferencia que había indicado, no es solo que se le dé una atención preferencial si uno está realizando una cola para presentar un documento, sino también dentro de lo que se priorice la resolución de su expediente. Eso es lo que también se está indicando en esta resolución 066 que viene armonizada con el protocolo de atención judicial para las personas con discapacidad. Gracias, doctora. Tan rápido ha pasado el tiempo, ya prácticamente estamos a casi las 6 de la tarde. Queremos agradecerles a todos, a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Vamos a invitar a la doctora Rocío Quispe Yupanqui, magistrada del Poder Judicial de Ayacucho, coordinadora distrital de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad, para que ella pudiera darnos sus palabras y clausurar este evento. Doctora Rocío, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias con todos ustedes los presentes, en representación de la Comisión de Servicio de Acceso a la Justicia de Personas en condición de vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Me digno, ¿no?, de poder agradecer a la doctora Maruja Hermosa Castro por esa brillante exposición que ha realizado, creo que muy fructífera para cada uno de nosotros, así como para cada uno de ustedes, los presentes. Así que también agradezco la intervención del doctor David Pacheco, quien pues en representación de la
Participación, asimismo, con todos los representantes de OMAPET, la Municipalidad Provincial de Huamanga. Declaro pues clausurado este evento y que este evento pues se continúe, que no se deje pues en este detalle, ¿no? Que siempre se continúe con esa fuerza, todo en beneficio de las personas en condición de vulnerabilidad. Mi eterno agradecimiento a todos los presentes, agradezco y reitero la clausura de este hermoso evento. Muchísimas gracias con todos los presentes. Gracias. Doctora Rocío, muchísimas gracias. A nosotros ahora solo nos cabe agradecer a la doctora Maruja Hermosa, a todo el personal que trabaja con ella, a quienes han estado día a día ayudando, haciendo todas estas actividades y que siguen trabajando para que este evento se difunda y tenga la mayor, llegue a mayor cantidad de personas. A la Defensoría del Pueblo, a todos los que trabajan en la Defensoría del Pueblo, a la doctora Ángela, al doctor Gustavo, porque siempre están prestos y atentos a nuestro llamado para poder apoyarnos, a la Comisión de Damas Invidentes del Perú, una organización civil sin fines de lucro que viene impulsando la defensa de los derechos de las personas, de las mujeres con discapacidad visual. Al Poder Judicial de Ayacucho, en la persona de la doctora Rocío, a nuestros amigos, amigas que están en la plataforma, a los funcionarios de las diferentes municipalidades, a nuestro amigo Johnny, a mucha gente que el día de hoy se ha unido con nosotros. Por favor, quienes no han enviado sus nombres y sus correos, háganlo en este momento, por favor, por el chat, porque están ustedes en este evento y van a solicitar su certificado. El certificado se les va a hacer la entrega, ¿no? Entonces, si es que no han enviado todavía sus nombres, háganlo, por favor, sus nombres correctos, completos y sus correos. Amigas, amigos, agradecerles profundamente a todos ustedes, a la Municipalidad Provincial de Huamanga, al Gerente de Desarrollo Humano, a todos quienes se han unido a este trabajo. Decirles que el próximo jueves igualmente estamos con un tema muy importante y con la exposición de otra magistrada también muy importante, conocedora del tema de violencia de género. Los invitamos a que el próximo jueves también estén con nosotros, se unan a esta actividad y juntos podamos trabajar e impulsar el cambio de todo este gran colectivo de personas con discapacidad a nivel de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Maruja. A todos, a Cristian, muchas gracias. Hemos prácticamente tan rápido pasado el tiempo y hemos llegado a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves. Chao. Chao, doctorita, muchas gracias. Chao, gracias a todos. Cristian, muchísimas gracias. Isabel, muchísimas gracias. Mariela. Chao, Elizabeth, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao, gracias. Y no nos hemos tomado la fotito, ¿ves? La emoción me embargó. ¿Ya se fueron? No se vaya, doctor.